precisamente para hablar sobre estas advertencias, saludo en la línea telefónica y agradezco esta comunicación al doctor Edgar Corzo. Él es quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Visitador, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Al contrario, con mucho gusto. Visitador, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Los madrugó o los rebasó la llegada de la caravana migrante a las autoridades capitalinas? ¿Qué fue lo que pasó desde la perspectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Mire, como bien ya lo habían señalado, nosotros hemos dado seguimiento a esta caravana y en todos los lugares hemos emitido medidas cautelares un poco para prevenir la situación en asistencia humanitaria. Entonces, bueno, ya tenemos conocimiento que aquí en la Ciudad de México estaban estableciendo la organización, estaban haciendo reuniones para poder dar acogida y asistencia humanitaria a todo el contingente de la caravana. Lo que sí nosotros observamos es que había algunos puntos que faltaban fortalecer. Nosotros dijimos, sí hay salud, pero faltan ciertos puntos de salud que deben de cubrirse, como por ejemplo una guardia en la noche. Eso en ocasiones nos ha pasado, ¿sí? Entonces a veces lo que sucede en esos casos pues es que se llama la ambulancia, ciertamente, pero si se tiene el lugar, pues se presta un servicio de salud mejor. Pero también pues no veíamos la totalidad de las carpas. Entonces también por eso nosotros emitimos las medidas cautelares, señalando que habían algunas deficiencias que con buena intención nosotros estábamos señalando y diciendo, pues bueno, fortalezcanse esos aspectos para que al final pues pueda darse una mayor recepción y un trato digno a todas las personas en contexto de migración. Ahora ya vemos, pues bueno, que hay más carpas efectivamente, y bueno, la gente se encuentra en algunos lugares, pero pudo haber estado casi en esta situación, pues quizá un poco antes hubiera estado mejor. Claro. Visitador, las cámaras y micrófonos de Ciudad TV han estado desde el día de ayer en este albergue. Hemos visto gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se ampliaron las carpas. El día de hoy el gobierno de la ciudad dice que va a ampliar este albergue a 500 migrantes más. ¿Será suficiente con una capacidad de 5.500 personas que pueda albergar este estadio? Sí, mira, yo lo que te puedo decir es que lo que más o menos teníamos como número de personas no eran los 7,000, los más de 7,000 que entraron por el río Suchiate. Poco a poco hubo una dispersión natural que después se incrementó, como bien se sabe, cuando se salió de Oaxaca y se entró a Veracruz. Yo creo que el número de 5,000 personas más o menos es el considerado para que integren esta caravana. Si llegan ellos a 5,500, pues yo creo que más o menos se dará respuesta a esta situación. Tal y como están ahorita las instalaciones de este estadio, es decir, instalar una carpa más ya mejora los servicios otorgados por el gobierno de la Ciudad de México a la caravana migrante. Yo creo que son varios detalles. Ya estamos viendo más baños efectivamente, ya estamos viendo una infraestructura de una carpa en medio de dos, o sea, eso va a fluir, pero por ejemplo seguimos viendo solamente un lugar para dar la comida. Sería muy importante buscar un segundo lugar para dar comida y hacerlo quizá un poco más rápido, por ejemplo, pero ya son detalles para fortalecer esta asistencia humanitaria. Lo que pasa es que sale de verdad de contexto. Los lugares que nosotros veníamos anteriores a estos viendo, pues es por ejemplo en Córdoba, el auditorio correspondiente pues estaba ahí acogiendo a cerca de 2,000 personas, no a todas en conjunto, ¿sí? En el caso de Puebla, pues habían varios albergues que tenían diferentes cantidades de personas, no a todas en su conjunto. Lo que estamos viendo ahorita pues es de nuevo una reunión de la caravana. Lo que vimos al inicio en el puente, pues lo estamos viendo ahora con un número diferente, por supuesto, pero la gran parte unida en un solo lugar. Ese yo creo que fue el reto que tuvo ahora la Ciudad de México. Claro. Doctor, muy buenas noches, lo saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, dos cosas. Primero, ¿cuál es el balance que hace del trato que se le ha dado a los migrantes por parte de las autoridades mexicanas? Y otra, ¿qué dice del plan Estás en tu casa impulsado por el actual gobierno? Sí, mira, el trato, si hacemos un recorrido desde el inicio, pues lo que nosotros vimos fue una participación muy activa de contención de las autoridades, Policía Federal, la Gendarmería, bloqueos, como que la apuesta fue en primer lugar la contención muy fuerte y no la asistencia humanitaria.
Ya después, como bajó la contención, pues empezaron a fluir la asistencia por parte de las instancias gubernamentales, Secretaría de Salud por un lado, Protección Civil por otro lado. Estos dos han sido claves en el desarrollo de toda esta caravana, pero fue una etapa posterior, ¿sí? Entonces han sido varias etapas. Al principio mucha contención, nada de asistencia humanitaria, el derecho a la protección de la salud muy comprometido, pero muy comprometido, porque no veíamos una atención mínimamente suficiente médica, mucho menos especializada, porque aquí traen madres que están embarazadas, mujeres embarazadas. Ya vimos que ahí han habido 2 nacimientos. Entonces, pues esa es una parte del trato que se les ha dado. Y bueno, pues ahora vemos este contingente con todos los aspectos que representa darle la atención, que no es nada sencillo. Entonces sí ha sido hasta ahora, digamos, un trato de las autoridades de contención, poca asistencia, después se incrementó asistencia y ahora pues para tratar de dar el trato correspondiente, pues es una suma de voluntades de autoridades federales y también de la Ciudad de México, por supuesto con sociedad civil, de otra manera no es posible. Claro. Visitador, por último, ¿hay migrantes desaparecidos de esta caravana de migrantes centroamericanos? Mire, lo que traemos es una queja que abrimos de oficio, ¿sí?, por una denuncia penal que se hizo, sí, porque una persona dice que dos camiones con personas adentro, pues fueron invitados a tener un mejor trabajo o algunas otras cuestiones. ¿En dónde? Entonces, esto fue en Puebla. Entonces, nosotros con base en esos datos, pues abrimos un expediente y estamos haciendo la averiguación correspondiente. Ya nos dirigimos, por supuesto, a algunas autoridades para que se realice la búsqueda, en este caso, la salvaguarda de las personas, en su caso, que estén involucradas, y por supuesto también el resguardo de todas las evidencias que se puedan recabar. ¿De cuántas personas estaríamos hablando, visitador, y ya tienen respuesta por parte de la Fiscalía Estatal de Puebla? Mire, el número no lo sé, no sabríamos nosotros con certeza si es que estos autobuses existieron y no sabríamos todavía con certeza cada uno de ellos cuántas personas tendría. Y lo que sí nos dirigimos a la Fiscalía, pues esperamos tener respuesta cuanto antes en este sentido, pero pues sí solicitamos medidas cautelares en la forma que le acabo de indicar. Déjame decirle que junto a esto hay una situación que se da, que es que en ocasiones hemos advertido que cuando piden el aventón, pues, si es una familia no se logran subir todos. A veces tocan los mayores o los hijos y ya hay una separación, digamos, momentánea de manera natural, y ya después se encuentran. Lo que pasa es que si uno pide un aventón, va uno un poco a la suerte del camino que tome el tráiler o la camioneta, y a veces no van al mismo lugar y no los bajan en el mismo lugar. Entonces todavía traemos ahí problemas de que algunas personas no encuentran a otras porque el jalón fue diferente. Ahorita ojalá y pudiéramos crear un mecanismo, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, para que aquí mismo, en este lugar, en el Deportivo, pues se pudiera hacer el enlace correspondiente y las personas se puedan encontrar. Parece muy sencillo, sí, pero no. Encontrarte entre 5,000 personas no es nada fácil. No, a lo mejor... Incluso la comunicación que puede haber entre los migrantes que están en el estadio de Magdalena Mixhuca con los que llegaron a la casa del padre Solalinde va a ser complicada. ¿Ustedes van a apoyar en esto? Sí, nosotros estamos apoyando porque a veces nos dicen ando buscando a mi hija, ando buscando a mi hermano, y lo que hacemos es ir a los albergues, preguntarle al Instituto Nacional de Migración, hacer las gestiones para ver si encontramos los nombres correspondientes. Ya varios hemos afortunadamente reunido en esta separación temporal que le digo, pero es prácticamente por agarrar un aventón y llegar a su lugar de destino. Muy bien. Visitador, muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto, vamos a estar al pendiente del acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vamos a preguntar por estos 2 camiones, porque pues ya es una situación de alarmarse. Bueno, sí, hay una denuncia y le daremos seguimiento a esa denuncia penal, por supuesto. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, visitador. Hasta luego.